titulares. Cuestionan continuidad del juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Presentan solicitud de juicio político contra el presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura. La vicepresidenta se reunió con la canciller para trazar hoja de ruta para su viaje a Israel. Ministra de Energía asegura que el sector eléctrico se encuentra en terapia intensiva. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos nos acompañan a través de Noticias Oromar. Un abrazo inmenso. Aquí iniciamos. La vicepresidenta Verónica Abad ya se reunió con la canciller para realizar el proceso para su viaje a Israel. Y además, mucha atención, y tal y como estaba previsto el día de ayer, se llevó a cabo la sesión donde se trató el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Tras varias horas de intervenciones, el debate se suspendió para hoy. Veamos. Con poco más de media hora de retraso, la Asamblea Nacional retomó el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Este juicio se suspendió el 16 de mayo bajo el argumento de supuestas irregularidades alrededor de un contrato de la empresa Flopec. De hecho, se trata de un acuerdo para el transporte de petróleo con Amazonas Tanker Pool, que supuestamente había generado un perjuicio al Estado. Irregularidades, como lo hizo con los cargos y contratos en empresas presentadas dentro de un análisis de perjuicio económico en las arcas del Estado. Nunca más vamos a permitir que un presidente cogobierne con personajes siniestros e inescrupulosos como Danilo Carrera, Luque Lecaro, Rubén Cherres. Horas antes, Lasso envió un pedido a la Corte Constitucional para que se analice si puede ser enjuiciado en el Pleno, pese a que ya no cumple las funciones por las que se inició dicho proceso. Sin embargo, el presidente de la Asamblea consideró improcedente dicho pedido. Lo que se ha hecho hoy es reinstalar una sesión que estuvo convocada anteriormente. Entonces, si le incomoda al expresidente Lasso, eso es problema de él, pero hubo una convocatoria, hubo una suspensión. Al suspenderlas, obviamente por la disolución de la Asamblea hay que reinstalar las sesiones que quedaron abiertas y es lo que estamos haciendo ahora. Y es que en el Pleno se cuestionó el hecho de retomar este juicio porque Lasso ya no es mandatario y el artículo 129 y 130 de la Constitución solo prevé el proceso de destitución y juicio político de mandatarios. La Constitución es sumamente clara cuando habla de un juicio político a un presidente o vicepresidente. Solamente cabe la destitución, no habla de censura. Es distinto cuando es un juicio político a un ministro. Ahí se puede hacer un juicio político hasta un año después y puede haber censura. Pero en el caso de un presidente o un vicepresidente, una vez que ya no esté en funciones, no cabe un juicio político. Sin embargo, hay quienes cuestionaron dicho argumento. Una de las consecuencias jurídicas del decreto de muerte cruzada y por lo tanto de disolución anticipada del Parlamento ecuatoriano fue precisamente la suspensión de los plazos en el tratamiento de las leyes y también de este juicio político. Y esta sesión se trata acerca de la continuación de un debate que está debidamente reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que no fue concluido, que simplemente fue suspendido. Tras varias horas de intervenciones, el titular de la Asamblea suspendió la sesión y anunció que este 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana se retomará. Anaí Vélez, Noticias Oromar. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días. El juez Luis Rivera dispuso que se envíe a la Asamblea Nacional una solicitud para someter a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass junto a 2 exfuncionarios más por el presunto delito de peculado en el denominado caso Reconstrucción de Manabí. El caso Reconstrucción de Manabí queda en pausa. El juez a cargo, Luis Rivera, dispuso que se envíe a la Asamblea Nacional una solicitud para que autorice o no el enjuiciamiento contra Jorge Glass por presunto peculado. Glass en 2016 fue presidente del Comité de Reconstrucción por el terremoto de aquel año. Este jugador dispone, por medio de Secretaría de esta Sala Penal,
remita atento oficio a la Asamblea Nacional para que dentro de un plazo razonable se actúe acorde a una de sus atribuciones enmarcadas en la norma constitucional indicada respecto al enjuiciamiento penal del ciudadano Jorge David Glass Espinel. El juez acogió un pedido de la defensa del ex vicepresidente y decidió consultar a la Asamblea si se necesita o no autorización del legislativo para el enjuiciamiento penal de Glass. Que es atribución de la Asamblea Nacional, entre otras, autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República. Y no con voto de mayoría simple, no, con el voto de las 2/3 partes, ¿no? Una mayoría calificada. Esta misma norma tiene su correspondencia infraconstitucional en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó mediante su cuenta de X que la actuación del juez a cargo allana el camino hacia la impunidad, además de recordar ser la misma autoridad que dictó sobreseimiento en el caso Helicópteros Drup. La decisión fue tomada a pesar de que la inmunidad de la que gozó el ex vicepresidente Glass terminó cuando fue cesado del cargo. Katia Mero, Noticias Oromar. Y mucha atención porque la bancada de Construye presentó una solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales de la entidad Maribel Barreno y Javier Muñoz. El proponente es el asambleísta Jorge Andrés Peñafiel. Dicho documento fue emitido este miércoles 29 de noviembre y está dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Por su parte, Terán aún no se ha pronunciado en redes. Y no se instaló la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía General del Estado en contra de Fernando Alvarado y otros 3 sobreseídos, en un caso por peculado que estaba previsto para el 29 de noviembre. Ante la falta de miembros del tribunal que iba a analizar el pedido de apelación al sobreseimiento del exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado y otras 3 personas, la audiencia no pudo instalarse en la Corte Nacional de Justicia. La decisión la dio a conocer el juez ponente Byron Guillén, quien explicó que el magistrado Luis Rivera se encontraba en otra diligencia. Recordemos que Alvarado junto a otras 3 personas más recibieron un sobreseimiento en octubre del 2020, pese a ser acusado de que cuando fue titular de la Secretaría de Comunicación, inobservó normas legales para la contratación de una empresa y de una persona. Y en aquel entonces, cuando Iván Saquicela era juez, señaló que sí existía delito de peculado, pero fue el único. La mayoría declaró inexistencia del delito y se declaró la inocencia de los 4 procesados. Y es justo frente a esta acción que la Fiscalía apeló a la decisión y la diligencia debía darse este 29 de noviembre. Ahora se espera que indiquen una nueva fecha y hora para la audiencia. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El abogado Juan Francisco Ospina rechaza las acusaciones de Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez en su contra sobre la supuesta divulgación de audios sin autorización. Ospina asegura que son injurias. Denuncias penales y la solicitud de levantar la inmunidad al asambleísta Ferdinand Álvarez impulsará a Juan Francisco Ospina, quien fue abogado defensor de Soledad Padilla Morán, ex colaboradora del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Supieron entregar a mí, como abogado, varios audios que en ese momento no supe que habían sido grabados con intención y sin autorización de la contraparte para su validez jurídica. Todo lo que yo estoy afirmando acá, en unidad de acto en este momento, se está presentando en la Fiscalía General del Estado. ¿Y a qué me refiero? A videos autorizados que prueban que estuvieron en esta oficina Soledad Padilla, Ferdinand Álvarez, con sus aspiraciones, con la autorización para difundir ciertas cosas a ciertas personas. Me refiero a los audios específicamente. Yo no soy quien para difundir a nadie. El defensor además informó que presentó una denuncia a la Fiscalía General por el delito de injurias en contra de Álvarez y Padilla. Además de solicitar a la Asamblea Nacional se levante la inmunidad a Álvarez por su condición de asambleísta para que pueda proceder con las investigaciones. Esto debido a que, según el artículo 128 de la Constitución,
Los asambleístas gozan de ley de corte constitucional durante el ejercicio de sus funciones y no pueden ser penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro o fuera de la Asamblea. Katia Mero, Noticias Oromar. La Asamblea Nacional aprobó la integración de la comisión que deberá entregar un informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La investigación se presentará en 90 días ante el Pleno. Con 119 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional integró este miércoles 29 de noviembre la comisión ocasional que investigará el crimen del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Y menos podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan en el estado fallido en el que acusar los actos delictivos sea causa de amedrentamiento o peor, ataques sobre la vida de quien lo realice o sus familiares. Construye, bancada del movimiento en que Villavicencio fue candidato, propuso 7 nombres para la comisión, en los que solo se incluía a un asambleísta de Revolución Ciudadana y a uno del Partido Social Cristiano PSC. Sin embargo, esta moción no alcanzó los votos, con la abstención de toda la mayoría legislativa, integrada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional. Frente a esto, el correísta Blasco Luna propuso otra conformación de la comisión que sí alcanzó los votos. ¿Cómo aparecen grupos que no tienen nada que ver con Fernando Villavicencio y la lucha de él, que más bien han sido opuestos y opositores y detractores? ¿Y por qué ahora están abanderándose aquí con la investigación? La instancia, que trabajará por 90 días, pero que podrá prorrogar por el mismo plazo con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa CAL, está conformada por Adrián Castro de ADN, Mónica Salazar de Revolución Ciudadana, Manuel Boorques de la Alianza ADN, Luzmila Abad de Pachacutic, Edgar Benítez del Partido Social Cristiano y Hernán Zapata y Viviana Zambrano del Movimiento Construye. La comisión deberá elaborar un informe pormenorizado sobre el caso que incluirá hallazgos, conclusiones y recomendaciones que serán entregadas al Pleno. Katia Mero, Noticias Oromar. El presidente Daniel Noboa designó a una nueva cúpula militar este 29 de noviembre. Los cambios fueron adoptados vía decreto ejecutivo firmado por el mandatario el martes, pero difundido. Hoy dicho decreto indica el cese de funciones a los anteriores jefes militares que asumieron sus cargos el pasado 5 de mayo de 2022. Noboa designó a Jaime Vela como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Edwin Adati como comandante de la Fuerza Terrestre, al contraalmirante Miguel Córdoba como comandante de la Fuerza Naval y al brigadier general Celiano Ceballos como comandante de la Fuerza Aérea. La vicepresidenta Verónica Abad mantuvo una reunión con la canciller Gabriela Sommerfeld, a quien hizo 3 pedidos para su desplazamiento a Israel como embajadora de la paz. Además, la vicepresidenta informó que ambas funcionarias acordaron trazar una hoja de ruta para ejecutar la misión encomendada a Abad, quien incluso entregó un regalo a la canciller. En ese contexto, la vicepresidenta había pedido ya respuestas sobre su traslado a 4 ministerios, la misma Cancillería, Defensa, Interior y Trabajo. Amigos televidentes, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Y también estaremos conversando con el periodista Martín Payares sobre este escenario que es incierto, el escenario político en nuestro país. Ya regresamos de inmediato. Estamos de regreso para informarles que el ex coronel del Ejército, Alberto Molina Flores, es el nuevo titular de la gobernación del Guayas. El coronel en servicio pasivo, Alberto Molina Flores, fue posesionado oficialmente como gobernador del Guayas la mañana de este 29 de noviembre por el viceministro de Gobierno, Carlos Espinosa. Al acto asistieron los alcaldes de San Borondón, Juan José Yunes, y de Milagro, Pedro Solines, así como el presidente del directorio de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y Competencia, Vito Muñoz Ugarte.
Molina asumió el cargo con muchas promesas y profundo compromiso y gratitud, aunque aún sin certezas sobre cómo se financiará un plan de seguridad para la provincia más violenta del país. Eso tiene que ver el presidente de la República. Veamos cómo la circunstancia. Mañana está el señor presidente acá a visitar Guayaquil. Conversaremos con él. Él tomará las decisiones, digamos, que el caso amerita. Usted sabe que el estado de excepción es digamos, una forma de temporal, ¿no?, para capear la situación de inseguridad. Pero bueno, hay todavía cosas en carpeta que tenemos que conversar y hablar. Ayer tuve la oportunidad de conversar con los comandantes de la zona 8, zona 5, el almirante Novoa, que tiene que ver con la participación militar que lo estamos haciendo. Anoche, hoy de madrugada, ha intervenido Fuerzas Armadas en Durán, que es uno de los puntos más sensibles de esta situación de inseguridad. Dentro del perfil del actual gobernador Molina consta que fue subteniente del arma de artillería, diplomado de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército, estudió un posgrado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y es licenciado en Administración y Ciencias Militares. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el presidente Daniel Noboa mantuvieron su primera reunión en el Palacio de Carondelet. Aunque no hubo mayores detalles del encuentro, en la cuenta de X de la presidencia se informó que el gobierno ratificó el compromiso de trabajar en conjunto con el municipio capitalino. Posteriormente, las dos autoridades se dirigieron a la estación San Francisco del Metro de Quito, donde el mandatario obtuvo la cuenta Quito se mueve y la tarjeta Ciudad. Además, realizó un recorrido junto con Muñoz, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y otras autoridades. La verdad, sorprendido, increíble la estación, increíble el viaje en el metro. Creo que va a ser algo fundamental para el desarrollo del país, el desarrollo de Quito y también para su población. Primero, esto demuestra que el metro de Quito no solamente es un metro de movilidad para la ciudad, es un metro que une al Ecuador. Contento de que vengan de vientos de trabajo conjunto. Atención, la ministra de Energía, Andrea Robo, reconoció a través de una entrevista en un medio de comunicación que la actual situación del estado eléctrico es preocupante y que no hay una fecha exacta para el cese de los apagones. También señaló que su trabajo estará enfocado en dos acciones. En primera instancia, atender la crisis actual con soporte de industrias y descargar la demanda del Sistema Nacional Interconectado. Y segundo, repotenciar el parque térmico y buscar otras soluciones de energía renovable. Por último, Arrobo afirmó tener lista la terna para la elección de los gerentes de Petroecuador y la Corporación Eléctrica de Ecuador, la cual será enviada a la empresa coordinadora de empresas públicas. Y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lideró la tercera sesión itinerante del Consejo Municipal desde el Cisne 2. En la sesión se aprobó en primer debate el presupuesto del municipio de Guayaquil por $685 millones para el ejercicio económico de 2024. Álvarez destacó que este fue elaborado desde las necesidades de los guayaquileños, donde se busca una correcta inclusión y distribución de los recursos públicos de manera equitativa. Escuchemos sus declaraciones. Por eso la ordenanza para la redistritalización de Guayaquil con 19 distritos más sus parroquias rurales. Es decir, este presupuesto que lo hemos armado 100% escuchando a la gente en el territorio, escuchando las necesidades, pero también lo ha armado esta administración y este grupo de concejales en conjunto con sus directores de empresas públicas y fundaciones, 100% diseñado por nosotros, escuchando a la gente. ¿Por qué hacía énfasis a la ordenanza? Porque este presupuesto está enfocado con el espíritu por el que nace la ordenanza, buscando equidad en inversión, buscando equidad en los lugares que menos tienen. En otro tema, la Corte Provincial de Sucumbíos emitió una sentencia histórica que permite al pueblo indígena Siecopay regresar a su territorio ancestral. El Ministerio de Ambiente debe entregar el título de propiedad colectiva. Gracias a un fallo considerado como histórico, los indígenas amazónicos del pueblo Siecopay podrán regresar a su hogar ancestral denominado Pequeica,
un territorio ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos del que fueron desplazados en la década de 1940 por una guerra con Perú. La nación de la gente multicolor, como se conoce a los Siecopay, denunció que se les impidió regresar a su territorio, pues el Estado de manera unilateral lo declaró en 1979 como parte de la Reserva Amazónica de Cuyabeno. El reclamo por el reconocimiento de su territorio empezó en 2017, pero la batalla judicial inició en septiembre de 2022 y el 24 de noviembre de 2023, un tribunal de apelaciones del Ecuador falló a favor de la nación Siecopay. En última instancia, se resolvió reconocer la propiedad de 42.360 hectáreas a este pueblo amazónico. En este espacio se encuentran los lugares sagrados más importantes para ellos. De acuerdo a un comunicado de una ONG dedicada a apoyar a los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos a la tierra, la vida y la supervivencia cultural en la selva amazónica, el veredicto ordena que en un plazo de 45 días el Ministerio de Ambiente entregue el título de propiedad de estas tierras amazónicas biodiversas y además ofrezca disculpas públicas a jóvenes y ancianos por la violación a sus derechos territoriales colectivos. La decisión se considera histórica, puesto que sería la primera vez que se entrega un título de propiedad a una comunidad indígena cuyo territorio ancestral se encuentra en un área protegida. En un comunicado emitido por la nación Siecopay, señalan que volverán con alegría a Pequeica, pero que estarán vigilantes al cumplimiento de la sentencia en los plazos establecidos. El pueblo Siecopay es uno de los 14 grupos reconocidos en Ecuador y cuenta con una población de 800 habitantes en el lado ecuatoriano y 1.200 en el lado peruano. Tania Loor, Noticias Oromar. Delegados del municipio de Guayaquil clausuraron una bodega que almacenaba fuegos artificiales en la bahía. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia en coordinación con los agentes metropolitanos. Durante el operativo se detectó la venta ilegal de fuegos artificiales a cargo de comerciantes no regularizados y en el lugar no autorizado. En total se retiraron más de 5 cajas de estos productos. El día de hoy, manteniendo nuestros operativos de orden y control, acudimos a sectores de la bahía a poder realizar los retiros temporales de juegos pirotécnicos que encontramos en bodegas clandestinas, las cuales no cumplían ninguna norma de seguridad. Invitamos a la ciudadanía, invitamos a todos los guayaquileños a poder denunciar cada uno de estos hechos, dado que estas medidas que no adoptan ningún tipo de seguridad pueden provocar cualquier desgracia para la ciudadanía en general. Y precisamente con el objetivo de prevenir accidentes, mutilaciones y hasta la muerte, la Policía Nacional emprendió una campaña de prevención sobre el uso inadecuado de pirotecnia. La demostración se realizó en las instalaciones del GIR en Guayaquil. Se trata de la 18ª edición de la campaña Los explosivos tipo pirotécnicos no son juego de niños, dirigida por el equipo de antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate, GIRI, de la Policía, y con la cual se pretende crear conciencia sobre el correcto manejo de la pirotecnia. Hemos tenido varias experiencias trágicas en años anteriores, en décadas anteriores, podríamos decir, porque desde el 2005 hacia acá, ha bajado la incidencia sustancialmente. Técnicos del GIR hicieron una demostración sobre el poder destructivo de los explosivos. La destrucción del tejido de un pollo o la forma como queda una sandía permiten que los jóvenes experimenten lo que les sucedería en sus manos de llegar a sufrir el poder letal de una explosión. Nuestro termómetro siempre ha sido las salas de emergencia de los hospitales, en donde se saca inclusive la data para poder saber los efectos que causan este mal uso de tipos de explosivos tipo pirotécnicos. Hasta el momento se ha logrado capacitar a más de 100.000 estudiantes, 5.345 docentes y 82.000 personas civiles. De igual forma, se ha detenido a 8 personas por producción, almacenamiento y venta de pirotecnia. Esto de acuerdo al artículo 396, numeral 5 del COIP. Cristian Arias, Noticias Oromar. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial, pero Pedro, al volver estaremos conversando que en Perú hay una investigación en contra de la fiscal general por un presunto delito de una red criminal. Y después de esta pausa estaremos conversando ya con Martín Payares, periodista y analista de nuestro país. Volvemos de inmediato.
Hay un escenario medio incomprensible dentro de la dinámica política con estos acuerdos legislativos que aparentemente están priorizando los temas de fiscalización o de estas persecuciones. ¿Hacia dónde se conduce el país en estos primeros días? ¿Cuál será la ruta o la hoja de ruta de esta gobernabilidad? Eso precisamente conversaremos con Martín Pallares, periodista y analista. Muchísimas gracias, Martín. ¿Qué escenario se vislumbra con todo este escenario que ha iniciado precisamente más con la atención de juicios políticos, de estos enfrentamientos, y precisamente no tenemos una hoja de ruta clara que nos permita esa gobernabilidad que ansiamos los ecuatorianos? Bienvenido, Martín. Gracias por la invitación. A ver, creo que todavía está muy... todavía no se despejan las dudas y las interrogantes que surgieron cuando se hizo este acuerdo legislativo. Se ha hablado mucho de gobernabilidad, pero bueno, todavía no... ese es un tema que todavía no se lo puede constatar. Sobre la mesa no han estado reformas legales de envergadura como para saber si le van a apoyar o no al presidente Noboa. El único anuncio ha sido la ley, la reforma tributaria, que es un texto muy parecido al que ya envió alguna vez Lasso. Parece que esta vez, por no ser Lasso y ser Noboa, sí le van a aprobar. Ahí, por ejemplo, está el tema de las zonas francas, que no le quisieron apoyar a Lasso, aparentemente le van a apoyar. Pero en general no sabemos todavía mucho cuál es la agenda de gobernabilidad. Todavía no se ha visto que se envíe algún proyecto de ley conflictivo que pueda ir en contra de los intereses de uno de los socios de este acuerdo. Entonces, por lo pronto, lo que se ha visto es que la Asamblea está muy enfocada en fiscalizar, en hacer juicios políticos. Está ya pedido el juicio político a la fiscal. Por el correísmo, socialcristianos y gobierno han dicho que no van a apoyar el pedido, no han dicho que no van a votar por eso. Ellos han hablado de no apoyar el pedido, simplemente. Todavía no está claro qué va a pasar. Lo cierto es que ese juicio se va a iniciar, va a arrancar, y veremos recién porque es un proceso largo. Veremos cómo funciona eso, ¿no es cierto? En efecto, son procesos de largo aliento que más bien desgastan políticamente a los asambleístas y mantienen en incertidumbre a los ecuatorianos, porque lo que ansiamos los ecuatorianos o el país es precisamente que se combata la inseguridad. Y se suma otro juicio político que lo está solicitando Construye, precisamente en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Es decir, que estos primeros días van a estar basados en esos juicios políticos. ¿Y dónde estará ese acuerdo para trabajar en función de la gobernabilidad, pensando en los ecuatorianos? ¿En qué momento empezaremos? Eso todavía no sabemos. Lo que yo creo que está claro es que el acuerdo, el verdadero meollo del acuerdo es en blindar al Consejo de la Judicatura de Wilman Terán. El pedido de juicio fue presentado, como tú lo dijiste, por Construye, y yo me temo que la mayoría de la Asamblea no va a apoyar ese juicio. Ese es el único juicio que no van a tolerar, porque el proceso de toma de la justicia que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura conviene sobre todo al correísmo. El cristianismo aparentemente también está interesado en eso. Entonces yo creo que el acuerdo realmente está en no tocar al Consejo de la Judicatura, que si uno piensa es el único juicio que realmente es urgente. Es un Consejo de la Judicatura lleno de problemas. Funciona solo con 2 votos. Los 2 votos son de un vocal que tiene un juicio por obstrucción a la justicia, el otro vocal tiene un juicio por lavado de activos, no tiene visa a Estados Unidos. Es un Consejo de la Judicatura que está llevando a cabo un concurso para los jueces de la Corte Nacional
de una forma muy ¿Y qué tan oscura. sensible es que se inicie este proceso de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, tomando en consideración lo que usted acaba de mencionar, que estamos en ese proceso de renovación de los jueces de la Corte Constitucional o de la Corte precisamente más importante que tiene el país, en donde existe ese gran interés de hacer cambios y que estén dirigidos para que sean integrados por magistrados que tengan intereses políticamente para probablemente ir en busca de esa impunidad que están queriendo quienes forman parte de esa agrupación política de la Revolución Ciudadana? Precisamente por eso es un juicio muy sensible, yo diría que es hipersensible ese juicio, porque en ese juicio se estaría jugando el control de la justicia. Yo tengo mis serias dudas, bueno, no son serias dudas, estoy seguro que el correísmo no va a apoyar ese juicio, ya el expresidente Correa... El correísmo descartado entonces, pero ¿qué pasará con el Partido Social Cristiano? ¿Qué pasará con el oficialismo y Construye, que está impulsando este juicio político? ¿Ellos probablemente apoyen esta moción, esta propuesta? Yo no veo que el Partido Social Cristiano apoye porque no ha dicho esta boca es mía sobre este tema del Consejo de la Judicatura. Ellos están interesados en lo de Guillermo Lasso, que comenzó ayer, que es un juicio sin son ni ton, ¿no? Es un juicio simbólico porque ya Lasso ya no cuenta, ¿no es cierto? Es como matar a un muerto. Sin embargo, quedaron algunas cosas pendientes que tienen que esclarecerse, que tienen que transparentarse. Por tanto, hay que seguir algunos procesos para que el expresidente de la República le rinda cuentas al país. Pero bueno, ese proceso ya pasó, ya ahorita no va a haber ningún esclarecimiento, son solamente intervenciones de asambleístas y luego habrá votación. Ya eso tendría que ir a la justicia ordinaria si es que hay algo que esclarecer. El caso Encuentro ya está ante la justicia. Si uno se remite a lo que pasó ayer, hubo por alrededor de unas 20 intervenciones, de las cuales creo que solamente en una o en dos se mencionó el tema del juicio, que es los contratos de Flopec, porque el juicio, hay que recordar que la Corte Constitucional autorizó el juicio, pero dijo que únicamente tiene que ser sobre los contratos firmados entre Flopec y Amazon Tankers. Ayer ese tema no existió. Una de las asambleístas de Esther Cuesta mencionó de refilón eso, pero el tema del juicio ya no importa en la asamblea, eso fue evidente el día de ayer. Entonces no pasa nada, porque además la asamblea hace es decir, que es inviable que legal y constitucionalmente no proceda un juicio porque ya dejó de ser presidente Guillermo Lasso. Está esa discusión, pero independientemente de esa discusión, asumamos que es legal que se lo enjuicie. El problema está en qué pasa con el juicio. Lo censuran, destituirlo ya no pueden, claro, porque él ya no está... Que van a tomar una resolución política, dijeron los asambleístas ayer en algunas intervenciones. ¿En qué sentido sería esa resolución? En condenar, en censurar, en echarle la culpa de todo, como fue ayer, pero no pasa nada. Ahí no se van a esclarecer ningún tema, ahí no se va a probar nada, no pasa nada, y si lo censuran, el señor estará en su casa y recibirá una censura más de lo que ya no solamente los asambleístas, sino todo el país y la opinión pública le ha dado. Entonces, me parece que eso es puro bla, bla, bla. Perfecto. En ese no pasa nada. Martín, me tengo que ir a la pausa, pero por favor, en 30 segundos, ¿usted cree que las decisiones que está tomando en primera instancia el presidente Daniel Noboa son las más adecuadas? Bueno, hasta ahora, de lo que se ha visto, todavía no se ha visto mucho. Me parece que cometió un grave error con el tema de la vicepresidenta, y luego el envío de la ley tributaria está bien, pero todavía estamos verdes todavía. Pero no dice nada categóricamente con respecto a la inseguridad, que es lo que los ecuatorianos están esperando, que se tomen grandes decisiones. Sí, pero también hay que entender que el tema de la seguridad no lo van a solucionar de un día para otro. Es verdad, estamos esperando que haya un plan de seguridad. Ya debía haberlo tenido listo, pero creo que todavía tenemos que darle el beneficio de la duda por
unas semanitas más, ¿no? A ver, quizás están ajustando ese plan, qué sé yo. Pero yo creo que todavía hay que darle el beneficio de la duda en ese tema. Perfecto, mi querido Martín Pallares, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oro Mar. Un abrazo. Vamos a nuestra pausa publicitaria y enseguida retornamos. Seguimos con más. En el cantón La Concordia, una persona perdió la vida durante un atraco. Los victimarios serían menores de edad. Mientras receptaba pedidos de insumos de aseo personal como parte de su trabajo, un ciudadano fue interceptado por dos individuos que lo amedrentaron por intentar asaltarlo en el barrio Emanuel, en el cantón La Concordia. En el forcejeo, los presuntos delincuentes habrían disparado al ciudadano, quien minutos después perdió la vida. Producto de lo cual, pues los sujetos de estos producen un disparo a la altura del pecho del ciudadano, quien fallece en el mismo lugar. Luego de realizar las investigaciones pertinentes en el sector en donde se suscitó este hecho violento, personal policial identificó a los dos presuntos sospechosos, quienes son menores de edad. Se logra identificar a estos sujetos, se realizan varios allanamientos allá mismo en el sector de La Concordia, procediendo pues al aislamiento de un menor de edad de 17 años, de iniciales EM, el mismo que pues ha sido ya puesto a órdenes de la autoridad competente e identificado plenamente como el autor del disparo que quitó la vida a este ciudadano. Quienes llegaron hasta este lugar manifestaron su preocupación ante esta pérdida que enlutó a una familia concordense. Aquí, sobre todo en la parte de lo que es la curva, también necesitamos la presencia de las policías, porque mayormente en la curva roban hartísimo, ya sea en la mañanita, ya sea en la noche. Aquí necesitamos los patrulleros hacer los recorridos que hacen las noches, porque aquí saben pasar chicos fumando, bandas. Preocupados por la situación que se viene dando ya días atrás. Es preocupante, la verdad es muy preocupante la situación. Uno de los implicados en esta muerte tendría 13 años de edad y personal policial aún no ha logrado dar con su paradero, para lo cual aseguraron que se encuentran trabajando. Varios delincuentes volaron un cajero automático en una gasolinera de Guayaquil utilizando explosivos. Es el tercer caso registrado en esta semana. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando el amanecer se tornó explosivo. Para quienes habitan en Portete y Gallegos Lara, el cajero de la gasolinera voló en 1000 pedazos. 4 sujetos en un auto blanco sin placas se llevaron el dinero. Eran 4 con el chofer. 4 sujetos, ¿cuántos carros? Aquí nomás se vino uno, pero un taxista que estaba ahí al frente y otro que estaba también uno gris allá parqueado. Los que se fueron también salió arrancando él. Yo estaba sentado aquí y el carro viene aquí, el carro se parquea aquí. Y ahí es que a lo que los dos de atrás se bajan directamente al cajero, que la chica sale, ¿no? Y ahí se pone aquí al lado. Claro que aquí me dijeron que me tenían aquí y no me dejaban mover. En apenas media semana son 3 casos, 2 en Guayaquil y 1 en Quito. La policía está tras los pasos de una banda especializada en el manejo de explosivos. Tenemos un tráfico de explosivos, ¿no? De armas, municiones y explosivos. Esto está a cargo de Fuerzas Armadas, el control principalmente, por eso se hace los operativos CAMEX. Se realiza un intercambio de información, tanto policía como Fuerzas Armadas, para poder dar con la ubicación de estas personas que se dedican a esta comercialización. Y es asombrosa la facilidad como se obtienen los materiales para fabricar dispositivos explosivos artesanales que están claramente direccionados a atentar contra los cajeros automáticos. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. La tarde de este miércoles, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional con el Grupo de Operaciones Motorizadas, se logró capturar a varios sujetos que circulaban en un vehículo por la vía metropolitana de Montecristi. Al momento de la captura, se procedió a la detención de 4 sospechosos por presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Estamos llegando a la parte final de este espacio de información, a la expectativa de la llegada de Messi a Latinoamérica. ¿Vendrá a Ecuador?
Veamos entonces, porque todo el mundo estará pendiente de eso y por supuesto también de las noticias que compartimos aquí en Noticias Oro Mar. El día de mañana tendremos más información. Buenos días, felicidades. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos.